cortado Bueno, esas dos calles. pero Sí, había un procedimiento y había un instructivo. ¿Me sí, entiendes lo que voy? O sea, esto significa gestión. Ojo, cuando yo hablo de gestión, nosotros los ingenieros tenemos que tener la capacidad de gestionar. Yo el otro día les había dicho que algo que yo no hice, que ustedes creo que deberían hacer, es hacer un curso o una especialización en gestión gerencial o en administración, que es la parte que nos está faltando. ¿Por qué? Porque me ha pasado que cuando yo le pido a algunos ingenieros electricistas, jefe de zona o jefe de un sector, que hagan una planificación estratégica, no lo saben hacer. No saben de lo que yo estoy hablando. Y si ustedes no tienen una planificación para mejorar el sector y una planificación para poder trabajar, es difícil que hagan bien el trabajo. Entonces, y tiene una que haber... organización también, profe, ¿no? ¿Cómo, papá? También una organización. Sí, lo que pasa es que cualquier organización tiene que tener gestión. ¿Me entendés lo que voy a decir? O sea, un gobierno, un político tiene que tener gestión. Claro. Ustedes han escuchado una planificación estratégica de un proyecto de provincia de cualquiera fuera. No voy a poner como la profesora esa que la ha firmado, ¿no? Pero ustedes han escuchado alguna planificación de decir, en la Argentina vamos a hacer un desarrollo industrial para los próximos 15 años de esta forma. Y esto va a ser el norte. Independientemente, por supuesto que voy a llamar a todos los partidos políticos y vamos a poner de acuerdo, porque quien gane las elecciones tiene que seguir ese camino. ¿Me entienden a lo que voy? No hay. Vamos a un caso específico. Yo estoy a cargo de una parte de mantenimiento de una línea de media tensión acá en San Miguel de Tucumán. Hay otro jefe que está en Tafí Viejo, hay otro jefe que estará en Alberdi, otro jefe que estará en Montero, o en el caso de Trasnovia, habrá un solo jefe que está en toda la provincia. ¿Qué debo hacer yo como ingeniero? Y bueno, yo como ingeniero tengo que, primero medida, determinar, sentarme con otro jefe que ve en estaciones transformadoras o líneas, juntarme a principio de año y hacer una planificación temporal y decir, bueno, mira, nosotros debido a los avances o a los inconvenientes que vamos detectando en los distintos lugares, mira, acá hay gente que se está sentando, se cuelga, acá hay gente que está robando cable, acá hay gente que hace vandalismo, acá hay gente que hay un asentamiento peligroso a donde se pueden electrocutar, y acá tenemos que hacer en la línea esta falla siempre, vamos a hacer mantenimiento preventivo, pero primero vamos a hacer predictivo, después preventivo, y después vamos a actuar sobre un mantenimiento formal en aquellos lugares o aquellas instalaciones que vemos que por el tiempo o por el envejecimiento de los equipos hay que actuar para poder mejorar la calidad de servicio. Entonces hago toda una planificación. Distribuyo las cuadrillas, marco en el tiempo, veo los lugares, capaz que diremos, mira, acá se forman nidos, los nidos hacen que salga esta línea, tenemos que hacer retiro de catas, o sea, eso es planificar. Y eso lo tienen que hacer ustedes como ingenieros. No pueden actuar por impulso. Ha habido allá, o sea, salió la línea y sale corriendo como bombero, de hecho se hace. Salen a querer solucionar algo que podría haber sido detectado con anterioridad. ¿Por qué? Porque no programamos mantenimiento predictivo. ¿Qué es un mantenimiento predictivo? Hago un recorrido. Voy y recorro una línea que sé que es conflictivo, que está de año, que sé que falla, porque tengo la estadística de falla, y voy y la reviso. Hago un recorrido rápido o hago un recorrido lento, hago un checklist y veo a ver cómo está la estructura, está bien la base, está bien las ménsulas, está bien la altura de los conductores. Mido con un termómetro de distancia las temperaturas, puntos calientes si existe por falso contacto. Voy determinando y veo, digo, no, mirá, allá en aquella torre he detectado un punto caliente, está avejentado el conductor, la base tiene una grieta, le han robado la puesta a tierra. Entonces yo voy haciendo y voy planificando un mantenimiento posterior.
Por supuesto que tendría que tener un procedimiento donde yo tengo un análisis de probabilidad de ocurrencia de daño, donde yo tendría que entrar y ver si es que tengo que actuar a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Y eso seguramente lo tendré que hablar con mi gerencia, con mi jefe inmediato superior o mi gerencia general y decir, che, mirá, en Tucumán tenemos esta problemática, en Tafí Viejo tenemos esta otra, en Los Pocitos tenemos esta otra, en Villa Mariana tenemos esta otra. Bueno, eso es planificar y está dentro de lo propio que es de un ingeniero electricista. No sé si queda claro lo que le voy a explicar. ¿Sí? Entonces, es propio del ingeniero planificar. Y he descubierto que en muchos de los casos, como ingenieros no planificamos. O no sabemos, y si no sabemos, no preguntamos. Pero tienen que tener una formación específica. Bueno, habiendo entendido que es una gestión, vamos a seguir avanzando. En la gestión, fíjense que hay algo que se llama prevención y algo que se llama reacción. Reacción es cuando ya ha ocurrido. Cuando yo ya reacciono, cuando ya ha ocurrido. En cambio, prevenir significa anticiparme a que ocurra. De hecho, puedo reducción en la fuente de emisiones, por ejemplo, cambio de producto, mejoro la tecnología, control de fuente, trato de contaminar menos. Un ejemplo, puedo hacer el mantenimiento de un transformador, saco el aceite, lo pongo en tambores, a ese aceite lo paso por una máquina que filtra, le saco los residuos o los papeles o los aislantes que han quedado pegados, le saco todas las impurezas. Después con un espinterómetro le hago un ensayo de rigidez dieléctrica para ver si el aceite sigue manteniendo las mismas propiedades y lo recupero. O sea que hice una recuperación de aceite. Y lo tengo al aceite ahí para ser utilizado en otro equipo que venga para hacer mantenimiento. Por ejemplo, eso es mejorar, digamos, y contaminar menos. O por ahí van a leer que le mandan un correo electrónico, le dice, no imprima este correo salvo que sea estrictamente necesario, no se olvide que imprimir este papel evita la tala de tanta cantidad de agua. Pero es una política que pone la empresa para decirle, muchachos, no impriman al vicio, o señoritas, no impriman al vicio, salvo que sea necesario que lo tengan en papel. Vamos. Cuando hay ya una reacción es cuando hay una recuperación in situ, o sea, se lo puede recuperar en el mismo lugar, o ex situ. Caso de EDES lo tiene los Chañaritos, ¿sí? EDESA lo tiene ahí en la planta cerca del Alberti, y bueno, tienen EGESA lo tendrá en otro lugar, o sea, tienen lugares donde tienen acopio, digamos, de aquellos elementos. Tratamiento in situ y ex situ, reciclado o reuso, ¿sí? Por acá con la parte química, y física o biológica, ¿no? Que en este caso, además, nosotros somos malos, ingenieros electricistas, no tenemos muchos contaminantes específicos, ya vamos a ver cuáles son los contaminantes. O revalorización de energía o de materiales, control de fuente, cambiar la generación de energía por otro sistema de generación. La más limpia es la hidráulica. La más limpia es la hidráulica, es por diferencia de potencial. Pero bueno, pero hay generación como el Bracho que tienen a gas, o a combustible, como Güemes, o las centrales nucleares como Atuche. Bueno, depende de la generación. ¿Ah? Y cómo hacemos la disposición final y cómo enterramos aquellos residuos con los cuales nosotros estamos trabajando y lo tenemos. Muchas veces en las estaciones transformadoras hay bancos de batería de 110 voltios de corriente continua que existen para que en el caso de que haya un corte energético esas baterías funcionan y los medidores y todos los equipos quedan monitoreando permanentemente todo el sistema, ¿no? Entonces hay veces tienen un tiempo de vida útil, a los 20 años, 15, 20 años hay que cambiarla, hay que disponerla. Antes era de cadmio, ahora son de litio, entonces ya no todo trata litio. Entonces, como verán, ahí se ha mejorado. Antes se la cambiaba cada 2 o 3 años, ahora se la cambia cada 15 o 20. O sea, hay un cambio de tecnología a donde fue beneficiado porque genera residuos, pero menos cantidad de residuos. En la República Argentina, digamos, la ley 24051
es la que se conoce como la ley de los residuos peligrosos. Es como la ley 19.587 de seguridad y higiene. Y fue sancionada en el año 91 y publicada en el año 92. Como la resolución, la ley de higiene y seguridad tiene el decreto, que era el 351, y la resolución 295, acá el decreto reglamentario 831, el que reglamenta esta ley. Yo ya le había explicado en otras oportunidades, ¿sí? Yo ya le había explicado, que siempre que hay una ley, hay un decreto que la reglamenta. Bien. La ley nacional número 24051 es una ley nacional, es de aplicación federal, o sea que la tienen obligatoriamente que aplicar todas las provincias. Tiene responsabilidad civil, por eso cuando EDET tiró el aceite sin querer, tuvo que limpiar, porque el artículo 45 al 48 habla de que serán penados, multados y encarcelados los que no hiciesen lo que hizo EDET, ¿sí? Tienen un régimen penal y una ley de adhesión, que es el artículo 67, a la ley de residuos peligrosos. Como podrán ver, es de obligatoriedad en la República Argentina. Sigue la clasificación del convenio de Basilea, hecho por las Naciones Unidas, y tiene categorías de control, o sea que las categorías de control están identificadas como dice el convenio de Basilea. Si ustedes ponen la ley, la googlean, van a ver todos estos, los Y1 a Y18, dice, proceso de generación de residuos. Ahí le va a decir cómo están categorizados. Yo ya les voy a mostrar más adelante cómo están categorizados, por acá los menciono nada más. Y19 a Y45, constituyente de riesgo. Por ejemplo, el Y1, por darle un ejemplo, se considera los residuos hospitalarios. O sea que un residuo del hospital, cuando yo lo almaceno en un recipiente, la etiqueta tendría que tener Y1. Jeringa, sangre, tendría que tener brazo, miembro, parte del cuerpo humano, todo aquello que pueda contaminar, que sale de un hospital o un sanatorio, tiene categoría Y1. ¿Quién los retira? No los retira la empresa 9 de julio con los camiones comunes. Si ustedes observan, lo hace un camión totalmente cerrado, esterilizado, y lo hace en un horario especial, que no está a la vista del público. Y van a ver que sacan unas bolsas de color rojo. Si alguno por ahí va caminando, pasa por el sanatorio, algún sanatorio, van a ver que por ahí en determinado horario de la noche están sacando esos residuos, los cuales van a ser llevados para su disposición final. ¿Cuáles son un constituyente de riesgo? Por ejemplo, la batería de un auto. Tiene plomo, por lo tanto, esa batería está armada, constituida por un elemento que genera riesgo ambiental. ¿Me entienden? Después tienen las características de riesgo de la H1 a la H13, operaciones de eliminación de 1 a D15, ahí describen las categorías de cómo se eliminan, operaciones de recuperación de la R1 a la R13. Es un poquito, no me interesa que lo sepan de memoria, sí vamos a ver la categoría de la Y1 a la Y45, sí nos interesa, pero las otras no, las vamos a charlar un poquito, pero no vamos a introducirnos mucho sobre eso. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Porque no sé, no me pregunto nada. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Cómo? Tan tímido hoy, ¿no? Bueno. No, es que está todo bien. ¿Está todo bien? Bueno. Vamos a seguir entonces. Fíjense en que algunas definiciones que salen de la ley, generador responsable de la cuna a la tumba. O sea, como es penal, yo les he explicado que pueden tener prisión o pueden ir a juicio. Si yo genero,
aceite, por ejemplo, ese aceite hasta que no lo destruyen sigue siendo responsabilidad mía. Aparece la palabra transportista, está quien transporta ese residuo. Aparece la palabra operador, habla de aquella persona que va a hacer el tratamiento y la disposición final. Habla de la apertura del registro de generadores, transportistas y operadores de residuos peligrosos. O sea, acá nosotros como Transnua estamos inscritos en la provincia de Tucumán, en la provincia de las 6 provincias, en cada uno de los registros de generadores eventuales de residuos peligrosos, por ejemplo. EDE también está inscrito. EGESA, EDESA, EDK, bueno, todas las distribuidoras están inscritas. Manifiesto de transporte. ¿Qué es un manifiesto de transporte? Yo lo voy explicando así. Si yo tengo que transportar aceite y tengo, pónganle que tengo 50 tambores de aceite de 200 litros. Ese aceite es un residuo porque yo ya no lo voy a utilizar más. Dentro de la categorización del convenio de Basilea y dentro de lo que establece la ley 24051, el aceite que ya no sirve para tal uso se llama categoría Y8. ¿Qué categoría tiene el aceite que ya no se va a usar más? El aceite mineral Y8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los 50 tambores tienen una etiqueta que dice aceite mineral categoría Y8. Yo con el solo hecho de leer C8, ya sé que es un aceite que tiene que ser dispuesto, quemado o tratado. ¿Qué hago ahí entonces? Contrato a una empresa acá en Tucumán, por eso, por ejemplo, Seanceger, que es una empresa, la contrato, o puede ser cualquier otra. La contrato, ellos me mandan un camión, el camión carga los tambores, los 50 tambores, por supuesto que previamente hemos charlado con el transportista y tiene que mandar un camión que entre los 50 tambores. Si no, ¿qué va a hacer? Me va a mandar un camión cisterna donde yo voy a vaciar el contenido de los 50 tambores para que ellos lo trasladen. Cuando llega ahí, el tipo me va a dar un papel y en el papel me dice, he cargado 50 tambores de 200 litros. Y el tipo que hace eso se llama manifiesto. Y esa empresa está inscrita en la provincia de Tucumán para poder transportar residuos peligrosos. El camión cumple con los requisitos, el que maneja está capacitado y está instruido y cumple con los requisitos, entonces me da un papel y yo lo guardo. La persona esta lo lleva hasta donde lo van a disponer, capaz que puede pasar una semana, queman todo el aceite, una vez que lo disponen, emiten un certificado de tratamiento, que es la última parte, a donde me dicen que han quemado tantos litros que corresponden a tal manifiesto de transporte, retirado de tal empresa. Recién ahí respiro. Recién ahí, por eso dice de la cuna a la tumba, puedo decir que he gestionado el residuo. ¿Alguna pregunta o está claro? O sea, hay empresas que se dedican a la disposición final. Exactamente. Exactamente. Y es mucha guita, ¿no? Sí. Así es. Otra legislación nacional que tiene que ver con la parte ambiental es la ley 25612, que habla de la gestión integral de los residuos industriales y de las actividades de servicio. La ley 25670, gestión y eliminación de los bifenilos policlorados. El PCB, en el año 2009 no tenía que haber ningún equipo con el bifenilo policlorado. ¿Qué es el PCB? El PCB es un aceite que no es mineral. El aceite que nosotros tenemos en los transformadores o en los interruptores es un aceite mineral que surge o sale del petróleo. En cambio, el PCB es un aceite sintético que sale de un laboratorio. Como tiene cloro, y el cloro dañaba la capa de ozono, se lo consideró dentro del convenio de Basilea como un compuesto orgánico persistente altamente contaminante. Y hubo un acuerdo a nivel internacional que aquellos equipos o empresas que tenían este elemento
hasta el 2009 tenían que sacar o retirar los equipos que estaban funcionando con ese tipo de aceite sintético, porque la gente, cuando escuchó, empezó a decir que se tenía cáncer, que se moría por el PCB, y empezó toda una persecución que hasta el día de hoy por ahí sigue dando vuelta en la jerga. Después está la ley 25.675, que es gestión sustentable y adecuada del ambiente, la ley 25.688, que habla del régimen de gestión ambiental de agua, qué cantidad de oxígeno disuelto puede tener el agua, cómo se devuelve un agua a un río. Yo tengo una industria que trabajo con agua, y esa agua, una vez que hago el proceso, la tengo que eliminar, tiene que tener una planta de tratamiento para volver al cauce normal. Habla la ley 25.831, habla de la información pública ambiental, que es obligatoria de cualquier empresa. Si un ciudadano pide información sobre el tratamiento, de ver qué hace con los residuos, a dónde los quema, quién los lleva. Y la ley 25.916 habla de la gestión de los residuos domiciliarios, que son los RSU, es que cómo se tratan los residuos domiciliarios en este caso. Bien. Como verán, hay muchas leyes. Acá en Tucumán tenemos la ley 6.253, discúlpame, Ruec, no te podría haber copiado la legislación de Salta, ¿sí? Pero si la necesitas yo te la puedo pasar, o algún chico de otra provincia. Yo soy de Catamarca, alguno de Santiago, yo no tengo problema. Tengo la legislación específica de cada provincia. Acá en Tucumán, ¿cómo? De Jujuy, pero tengo la de Jujuy también, porque yo tengo la de las 6 provincias de Trasnoa. ¿Entendés? O sea que si a vos te hace falta y necesitas, me pedís, yo te la mando. La ley 6.253, norma general y metodología para la defensa, la conservación y el mejoramiento del ambiente. Fíjense que hay un decreto, que el 2204, que reglamenta la ley anterior. Hay una ley 6.290, que es la conservación del suelo. O sea que no puedo yo construir en cualquier lado de Tucumán, debido a que puedo generar erosión y puedo generar contaminación. Fíjense que está la ley 6.605, que se adhiere a la provincia a la ley nacional, ¿ven? A la 24.051. Fíjense que en la ley hablaba del registro. Fíjense que la ley 7.165 crea en Tucumán el registro de actividad contaminante. Ahí se van a inscribir los generadores, lo que generan, lo que transportan y lo que destruyen. ¿Ven? La ley 7.721 habla de que no tiene que haber PCB, ahí explica y sanciona que si los equipos siguen funcionando con PCB, y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso una ordenanza 2004 que adhiere, fíjese, el municipio de Tucumán a la ley. O sea, hay un montón de legislaciones entramadas. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan que cada provincia tiene su legislación, que no necesariamente es la misma, pero que sí hay una ley nacional, que es la 24.051, y el decreto 831, que la reglamenta. Eso es fundamental que lo sepan. Lo demás se puede ir aprendiendo, pero más o menos quiero que entiendan cómo funciona esto. Fíjense que ahí está en un grafiquito cómo se gestionan los residuos. Está el generador, fíjense que habla de la ley provincial, el número, el registro de generador, el certificado, el uso, el almacenamiento y el programa. O sea, fíjense que tiene que cumplir con los requisitos, en este caso Trasnoa o EDET. Después los que transportan tienen que cumplir otros requisitos, fíjense, tienen que estar registrados los medios de transporte, si avión, barco, si es camiones, lavado, cómo lavan los móviles, cómo descontaminan y cómo almacenan los residuos. Y los operadores, que son las fábricas que eliminan, o las empresas, qué ley provincial respetan, cuáles son los registros, el certificado. Fíjense que prácticamente lo mismo que el generador. Como podrán ver, eso significa gestionar los residuos. Ingeniero, Sí. en la parte de generador, en el caso de una empresa de generación nuclear, Sí. ¿se están eliminando los residuos acá en la Argentina? Sí. Y hay empresas que están dedicadas, debe estar en Córdoba, están radicadas. Por ejemplo, yo en un momento tuve que eliminar de una empresa que ya no existe en Tucumán, que es Centrales Térmicas del Noroeste Argentino, que ya era CETENOA, ¿sí? Resulta que había centrales térmicas, estaba en la calle, en la avenida
en la calle Jujuy al 2700, donde está Generación ahora Mediterránea. Ahí tenían varias turbinas y tenían caños o tubos, digamos, a la vuelta de esos tubos tenían asbesto, por ejemplo. El asbesto es como la fibra de vidrio que ustedes ponen en el techo, que es para aislar. No sé si han visto que ustedes cuando ponen un techo de chapa, ponen por ahí una fibra de vidrio que viene con una especie de papel, a donde vienen para que permite que el calor sea absorbido, porque hay lo que se conoce una absorción ahí. El asbesto era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es más, venían los guantes para sacar esos guantes de cocina que venían para sacar las bandejas del horno, venía en los delantales, era espectacular, pero ¿cuál es el problema? Se descubrió que era cancerígeno. Entonces se eliminó todo. Por eso cuando ustedes compran esos guantes para sacar la cocina, no te han visto que le pone calor, se le quema todo, porque bueno, antes el asbesto ustedes lo agarraban y no se le rompía el guante, porque era un aislante muy bueno del calor, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver, ¿y qué pasó? Yo no tenía acá en Tucumán, no había una empresa que lo trate, entonces tuve que contratar a una empresa que sí en Córdoba sí lo trataba. ¿A dónde cambia ahí? Que el transportista que está en Córdoba, que tiene que venir a buscarlo acá de Tucumán, en vez de inscribirse, aparte de que esté inscrito en Córdoba, tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Residuos Peligrosos, en la Nación. Entonces, ¿por qué? Porque si una transportista está acá en Tucumán y quiere llevar residuos a Jujuy, no puede, porque está prohibido por ley transportar residuos peligrosos entre provincias. El único que puede transportar es aquel transportista que está autorizado por la nación y lo puede hacer. Conclusión, tuve que mandar el asbesto que tenía, directamente lo mandé a Córdoba, en Córdoba lo enterraron y bueno, ahí murió en su disposición final. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bueno, acá tienen un mapa de Tucumán. Bueno, no sé por qué le he puesto, pero bueno, supongamos que está, vamos a ver por qué lo he puesto. Para que ustedes tengan una idea, con los residuos sólidos urbanos nada más, diario se tiran 800 toneladas, ¿sí? En los que son 7 los municipios que descargan basura en Pacara Pintado, acá cerca del río Salí. O sea, 800 toneladas por día, una burrada. Va a llegar un momento que no van a tener dónde poner los residuos. Es más, cuando ustedes van por Tucumán y salen a la autopista que es para la parte de atrás, van a ver como que hay una montaña. Ya se ha hecho una montaña solidificada de la cantidad de residuos que hay. Muchas veces ustedes cuando van en Jujuy, Salta, Santiago, hay lugares que lo toman como basurero o acopio. E incluso ustedes pueden ver que hay muchos contaminantes, como son la basura, la bolsa plástica la ven tirada al costado de la ruta y por todos lados. ¿Ah? Entonces, como podrán ver, es muy complicado el tema de los residuos. ¿Y eso no contamina el río Salí? También. ¿Mm? Bien. Todo eso le mandamos a los santiagueños. Eso le mandamos. Bueno, acá esto está, pensó para Córdoba, pero a mí lo que me interesa de acá, fíjense, ahí está una matriz de Jujuy, justo REC, mirá. Es una matriz, un procedimiento, es vieja, yo ya la modifiqué, pero para que ustedes tengan una idea, es un procedimiento, por ejemplo. Yo tenía en el año 2010, hace 11 años, fíjense que acá yo puse lugar Jujuy, estación transformadora, porque puede ser una línea, ¿ven? Puede ser un depósito o puede ser un proyecto, o sea, pueden estar trabajando. La responsabilidad es la parte de medio ambiente. Nombre Jujuy Sur. Jujuy Sur, que está ubicada en la autopista que te lleva hacia Tilcara, cuando vos vas saliendo por la ruta a 66, encara la ruta de la circunvalación, está arriba por donde están todas las vendedoras de autos, ¿viste? Todas las empresas que venden autos, está para arriba y está la estación transformadora ahí, ha quedado de agua y energía eléctrica. Fíjense que yo acá identifico los residuos líquidos que pueden contaminar el agua.
El aceite aislante, el PCB, los disolventes, la pintura, ácidos, agua con aceite, raticida, herbicida y hormiguicida. ¿Por qué identifico herbicida, raticida y hormiguicida? Porque yo muchas veces tengo que hacer a las estaciones una fumigación, un tratamiento para los roedores, porque los roedores comen los cambios, ¿no? Entonces tengo que tener la plaga. Y por ahí los yuyos y el pasto avanza sobre la estación. Entonces muchas veces, EDETA que en Tucumán corta el pasto, pero en otros lugares es más difícil por el acceso o por la distancia, entonces es más fácil echar un herbicida que mata directamente al yuyo y no crece. ¿Estamos? Acá, fíjense, el aspecto es lo que contamina. Fíjense que acá en esa estación yo tenía agua con aceite porque había llovido y que no era normal, era normal. O sea, no era normal que exista agua con aceite ahí. Lo saben acá en Tucumán, en el norte, particularmente con las altas temperaturas, el agua con aceite, el agua se evapora y después queda un residuo de cáscara de aceite. Pero en ese momento había mucho, había una batea llena de agua con aceite, bueno, pero estaba ahí. Fíjense que acá hay emisiones a la atmósfera, gas hexafluoruro, SF6, gas para refrigeración, CFC por aire acondicionado, campo magnético, campo eléctrico, radiointerferencia, nitrógeno y ruido. Estos cuatro elementos son normales. El gas SF6 había pérdida en un equipo, por eso en ese momento era anormal. No sé si van entendiendo o quieren preguntar algo sobre esa planilla. Sí, ahora hay mucho equipamiento con gas SF6. Bueno, el SF6 junto con el PCB, dentro del convenio de Basilea, está considerado dentro de los 17 compuestos orgánicos persistentes que dañan la capa de ozono. ¿Cuál es la ventaja del SF6? El hexafluoruro tiene una ventaja. Si está bien hecho el equipo, no tiene pérdida, está bien recepcionado, bien manipulado, yo por 20 años no lo voy a tocar al equipo. O sea, va a funcionar bien. Es un gas que reemplaza al aceite. El aceite, en un interruptor de potencia, cumple dos funciones. Una función, digamos. El aceite, cuando yo hablo de un interruptor, el interruptor, por el principio del tercero de la ley de Newton, dice que se debe dar la ley de la acción y la reacción. Cuando yo despego un interruptor, se forma un arco eléctrico. Ese arco eléctrico es sofocado por el aceite y enfriado. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan del famoso triángulo de fuego? ¿Ah? Y evita la reacción en cadena. ¿Cuál es el problema con el aceite? El problema es que el aceite, al calentarse y enfriarse, se va carbonizando y va perdiendo las propiedades de aceite. Entonces, cada 7 u 8 interrupciones, cierre o aperturas, a ese aceite había que sacarlo. Y ese aceite, cuando se lo sacaba, había que recuperarlo o tirarlo. Conclusión, sería caro. Entonces, con el gas SF6 se ha logrado que un equipo que funciona bien, en 15 o 20 años no lo voy a tocar y no voy a tener gasto de disposición final, gasto de pérdida o gasto de lo que corresponde. Otra ventaja de gas, hay estaciones transformadoras en el mundo que se llaman GIS, Gas Insulation de azufre, GIS, ¿sí? Que están hechas a base de SF6. ¿Cuál es el problema del SF6? El átomo del SF6 es más pesado que el átomo del oxígeno. Entonces, si en una estación transformadora cerrada, porque normalmente son cerradas, hay una pérdida de SF6, como es inodoro y pesa más que el oxígeno, los átomos van a caer hacia el lado del piso, llegando a invadir a toda la altura del hombre, lo cual le va a quitar el oxígeno y lo va a matar. Por eso aquellas estaciones transformadoras que sean GIS, que estén funcionando a base de SF6, cerradas, tienen detectores de gases de SF6 para que el electricista de la planta o el responsable de la planta, cuando sienta la chicharra de que ha sonado, es porque hay una pérdida y no puede ingresar porque si no se va a morir por asfixia. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. ¿Qué tema, no? Han visto que no es así nomás, ¿no? El residuo, y estamos viendo para aplicar la ingeniería eléctrica, ¿eh?
Bien. Acá continúe, fíjense, tengo efectos de los recursos naturales. El consumo del agua, consumo de energía eléctrica, consumo de combustible, consumo de aceite, consumo de disolvente, consumo, efecto visual. El consumo de agua es normal. Yo en una estación transformadora tengo plantas, puedo embellecerla, puedo poner árboles bajos. Entonces, voy a usar el agua normal. Consumo de energía es básico. Si tengo que funcionar, los equipos tienen que funcionar, tienen que tener, es normal. El consumo de aceite que puede ser anormal cuando hay una pérdida, tengo almacenamiento, por ahí cuando los electricistas van a hacer un mantenimiento y me dejan tirados los tambores ahí en la playa de la estación transformadora. Bueno, ahí en ese momento, en esa estación, cuando se hizo esta planilla, había tambores de aceite, por eso era anormal y está marcado. Consumo de disolvente. ¿Qué ha pasado? Estaban haciéndole mantenimiento a la parte de estructuras metálicas, donde están por ahí montados algunos equipos, pueden estar montados sobre estructuras de hormigón, y en este caso estaban poniéndole antióxido, o lo estaban pintando para que la herrumbre no avance. Entonces yo registro que era normal. Y el efecto visual, bueno, si yo pongo una torre en medio de un paisaje, es lógico que la torre me va a llamar la atención. Ya en Estados Unidos y en otros lugares han colocado torres con otra forma, e incluso han llegado a pintar las torres de color verde, tipo militar, camuflada, para que la torre quede mimetizada con el ambiente, cosa que cuando uno mire el paisaje no resalte la torre, sino que sea una mirada también, digamos, homogénea. A ustedes capaz que les parecerá una tontera, pero el efecto visual es algo que impacta mucho y tiene mucha incidencia cuando se diseña un trazado de una línea o el trazado o la colocación de una estación transformadora. Y después tienen riesgos ambientales como el incendio, el derrame de combustible. El incendio, porque cuando ustedes queman, lo que quemen, el pasto en la casa, la hojarasca, digamos, los troncos, lo que ustedes vayan quemando, eliminan dioxina. Y la dioxina, cuando ustedes la inhalan, es cancerígena. Por eso nosotros en las empresas tenemos prohibido que queme pasto, quemen tronco, quemen nada. Si hay una poda, la podan y dejan al costado para que la gente lo lleve a la casa o se degrade de forma natural. Pero nosotros no podemos quemar. ¿Sí? Puede haber derrame de aceite, que ha pasado, derrame de combustible, que puede pasar, derrame de productos químicos, que puede pasar. Puede haber inundación en eventos sísmicos o huracanes, que también no es normal que pase, en una estación. Pero sí hay estaciones que están ubicadas en lugares donde hay movimiento sísmico y lo cual puede llegar a ocasionar ciertos inconvenientes. Y por último tengo los residuos sólidos, fíjense, como cables de conductores, metales, plásticos, tambores vacíos. ¿Cuántas veces han agarrado demasiados tambores con aceite y los dejo tirados? Tambores vacíos, batería. TI significa transformadores de intensidad, transformadores de tensión, interruptores, equipo con PCB, transformadores, aisladores de vidrio, porcelana, aisladores orgánicos, componentes eléctricos, papel, madera, restos de poda, barros de aceite cuando hacen limpieza de equipo, estopa y trapos contaminados, filtros de aceite de los combustibles, de los autos, equipos de protección personal contaminados que se han ensuciado, cables con aceite, papel contaminado. Como podrán ver, son muchos los aspectos e impactos o riesgos ambientales que pueden existir. ¿Qué opinan? Pregunta. Todos. Deberían entrar todos. Todo lo que genera residuos. Sí, sí hay. La Secretaría de Medio Ambiente sí te controla. A las industrias la controla mucho. Aparte, nosotros tenemos por obligación certificar este sistema de gestión ambiental porque el ente regulador nos obliga. Esto, ingeniero, la quema de caña, ¿dónde entra acá? Bueno, la quema de caña no, es inseguridad pública. Porque la quema de caña no generamos nosotros la quema. Vos no generás, vos sos generador de esto, pero la quema no la generás vos.
La quema la genera un tercero. ¿Está bien o no? Esto es lo que vos producís como empresa, como residuos. Ah, claro, claro. Pero, por ejemplo, cuando queman, bueno, todos estos cortes que ha habido hace poco eran por quema de Bueno, caña. pero Sí. claro, no es atribuible a nosotros, porque ¿qué tendría que hacer? Hay una ley en la provincia de quema de caña que está prohibido, y habían hablado que los ingenios que caña que lleguen quemada no la recibían, ¿te acordás? Bueno, pero ¿qué Sí, ocurre? ¿El qué tiene que encargarse de la quema de caña con los minifundistas? Minifundistas son los dueños de lo que tienen estas chacras. Y le tienen que meter la goma, tienen que multarlo. claro, lo que pasa es que ellos dicen, no ha sido accidental, yo no lo he encendido, Bueno, debe ser alguien, claro, bueno, ahí no hay está. cómo probarle. No hay cómo no, sí hay cómo probarle. El tema es que no lo quieren probar porque siempre son los que tienen eso, tienen guita. O están prendiendo en el gobierno, esa es la realidad. Acá tiene que terminar el amiguismo. Si vos, acá como dice la ley, vos contaminado, vos penalmente sos responsable. Claro, O sea, que tienen que cumplir todo. Hermano. Acá la ley en Argentina tenemos que cumplirla todo. Todo. Y el día que la cumplamos todos se terminan los privilegios, ¿me entiendes? Si vos has robado, anda preso. ¿cómo actúa ahí cuando hay quema de caña abajo de las líneas de alta tensión? Lo que salta son las protecciones, ¿verdad? Por el calor, me Ah, imagino. a ver si yo puedo hacer. Bueno, claro. Lo que pasa es que, claro, ustedes cuando vean la parte de relé, de impedancia y todo esto, y de admitancia, que es la línea, la protección de la línea tiene habilitado lo que se llama un rescierre. La línea, si puede, aparece una descarga eléctrica, son tres fases, ¿no? Estamos hablando de una línea básica, triangular o coplanar, que tiene tres conductores. Si la línea puede haber una falla a tierra, que es más común entre uno de los conductores a la tierra, se llama fase tierra, puede ser bifase, o sea, de dos fases y tierra, o puede ser de tres fases a tierra, que es muy difícil. ¿Qué hace el relé? El relé detecta una anomalía, hace la apertura de la línea y automáticamente, en algunos nanosegundos, vuelve a conectar. Por eso se llama rescierre habilitado. Cierra, y por ahí, ¿por qué? Porque puede haber sido una falla momentánea, no sé si me entendés. Entonces, reconecta y Claro, queda funcionando el sistema. No quiere decir, por supuesto que el relé te marca más o menos la distancia y en qué línea ha sido la falla de la estación transformadora más cercana. Y se le manda al personal a la cuadrilla para que vaya a supervisar. De hecho, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Ha habido gente que ha estado pasando por debajo de la línea con áridos y resulta que llevaban esos camiones, vieron esos camiones bien largos que llevan tierra y lo han tenido levantado al volquete y han querido, sin darse cuenta, no lo han bajado al volquete, lo han mantenido en altura y cuando han pasado cerca de la fase más baja, se venció la resistencia disruptiva del aire y apareció el arco. Y le ha hecho explotar las 4, 6, 18 cubiertas, por ejemplo. ¿Me entendés? Pero ¿qué ha claro. ocurrido? Cuando el tipo se ha dado cuenta, ha bajado el volquete, la línea reconectada y siguió funcionando. Pero el tipo quedó inmovilizado ahí. Se ha salvado, ¿por qué? Porque el camión a ser metálico es como una jaula de Faraday. Lo ha contorneado a la corriente. ¿Entendés? Claro. Ahora bien, puede también pasar que hay algo que han tirado a la línea y la línea ha abierto la línea y cuando ha querido volver a cerrar, ha permanecido la falla y la línea se ha abierto ya definitivamente. Y es cuando se produce el corte. ¿Qué ocurre debajo de la quema de caña? El aire caliente, el aire tiene una resistencia dieléctrica, pero en el aire hay material particulado en suspensión. Ustedes o nosotros no lo vemos porque estamos hablando del orden de las 5 micras, 10 micras. PM10, PM5 significa material particulado de las 10, en el orden de las 10 micras, en la cual no es perceptible por el ojo humano. Esos materiales que están en suspensión, que muchas veces ustedes lo van a poder ver cuando un día de verano pasa la luz del sol por la ventana
y ustedes ven en el reflejo de la luz un montón de cositas volando suspendidas como polvillo, no sé si lo han visto, que a simple luz no lo ven ustedes. Ese polvillo puede tener componentes metálicos. Si yo quemo debajo de una línea, el calor, y ustedes lo saben por química, se produce un aumento energético, lo cual genera que el átomo vibre y los electrones ganen una cantidad de energía en electron volt, los cuales saltan de un nivel atómico a otro, generando lo que nosotros conocemos como la ionización. Ese átomo que salta, ese electrón, no el átomo, perdón, ese electrón que salta, ustedes saben cuando en estereoquímica que la materia es neutra, el átomo es neutro. Hay tanta cantidad de protones como de neutrones. De electrones que de protones. Pero ¿qué ocurre ahí? Si a mí se me escapa un electrón, ese átomo queda ionizado positivamente. Y si ese electrón se mete en otro átomo, queda el otro átomo ionizado negativamente. Entonces, ¿qué ocurre? Una reacción en cadena, lo cual el calor hace que varíe la resistencia dieléctrica del aire, lo cual favorece a que la resistencia esa al cambiar se produzca la descarga eléctrica. No sé si le queda claro. ¿Sí? Sí, profesor. Bien. Por la ionización. ¿Cómo? ¿Ves? Sí, por la ionización, por el movimiento molecular, por el movimiento de los materiales particulados, por un montón de variables. Aparte, al estar caliente el aire, es más fácil que se produzca la descarga. Pero entonces no se rompe la línea. No, se produce la descarga por diferencia de potencial. Pero ahora, ¿qué ocurre? Cuando cae la descarga, fíjense que la descarga cae en forma lateral, no derecha. La descarga cae en forma lateral y no derecha, en su mayoría. Si esta es la línea y acá está la Tierra, como esto está con calor, cuando cae, la descarga hace esto. ¿Por qué? Porque como el aire caliente pesa menos que el aire frío, el aire caliente asciende. ¿Me entienden a lo que voy? Asciende. Sí. Entonces, hace que esto en vez de caer derecho, se vaya de costado. Porque acá, esto está empujando hacia arriba, ¿me entienden? Pero hay otra teoría eso. Pero más o menos para que sepa. Por las corrientes Gracias, profe. convectivas. Ah, ¿cómo, papá? ¿Cómo decís, Prado? Las corrientes convectivas del aire. Bueno, claro, el La aire densidad tiene... del aire frío y caliente. Exactamente, Hace la ruta de la corriente. exactamente. Entonces no nos conviene pasar con el auto cuando está quemando los cañaverales. No, pero bueno, va a caer por donde está la línea, va a caer la descarga. Sí, pero es un peligro. O sea, la gente no sabe, no entiende, por eso hay que explicarle, hay que enseñarle, para que esto se pueda entender. ¿Quedó claro, no? Sí, ingeniero. Bueno. Hasta acá vamos a llegar hoy. No quiero avanzar un poquito con estos corrientes de desecho, toma. Fíjate, acá nomás con este temita y de acá termino esta parte y vamos a continuar este tema la clase que viene, ¿les parece? Fíjense que Y1 es desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas. Y2 es desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos. Y3 es desecho de medicamentos y productos de farmacéuticos. Nosotros, como ingenieros, digamos, nos interesa el Y8, el Y9 y el Y10. De estos desechos, ¿no? El Y9 es aceite con agua,
y el Y10 es PCB, ¿lo ven? Y el Y8 es desecho de aceites minerales no aptos para el uso que estaban destinados. Ojo, de esta primera tabla nos interesa solamente el 8, el 9 y el 10. Pero fíjense en cómo se categoriza de acuerdo al convenio de Basilea. O sea que cuando yo tengo un residuo, lo tengo que etiquetar con esa nomenclatura. ¿Está claro o no? Fíjense. Y11, residuo con alquitrán. Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tinta. Y12. Desechos resultantes de la producción de preparación y utilización de resina látex. Y13. ¿Ven? Como verán, ahí tienen las otras categorías. Y después, fíjense, acá hay uno, a ver, el 26, que nos interesa. Las baterías tienen cadmio, ¿sí? Las Y31 tienen plomo, ¿lo ven? Van entendiendo cómo se van categorizando y cómo vamos trabajando nosotros. Hay una categoría que creo que no le he puesto acá yo. A ver, no la puse aquí. Fíjense en acá, la 36, el abesto. ¿Se acuerdan que lo había hablado? Pero ya no hay. ¿Mm? Bueno, hay una categoría que no la tengo acá, que la agregó a último momento, que es la Y48. Anótenla la S. La Y48 del convenio de Basilea es los trapos contaminados con hidrocarburos. Es los residuos sólidos. Nosotros en las empresas eléctricas tenemos mucho de eso. Y48. ¿Quedó claro, chicos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. La clase que viene vamos a continuar con esto y vamos a aprender otras cositas. Pero bueno, hasta ahí vamos. ¿Ah? ¿Alguna consulta que quiera? Sí, decime, papá. Decime. No la puse. Tranquilo. Sí. Claro, la tienen con el ingeniero García, creo que. Pero yo le estoy dando el enfoque eléctrico, no sé si está acá. Él le va a dar un enfoque de administración. Profe, O capaz que le dé eléctrico. No sé cómo la está dictando. Estaba el ingeniero electricista Ángel López. Tipo de mucha experiencia. No sé cómo la está dictando el ingeniero García. Tendría que hablar con él. No he tenido la oportunidad de conversar con él. Ojo, lo mismo, yo toco esa materia, no sé si me entienden, la toco. Él seguramente la va a enseñar con mayor profundidad. Yo lo que estoy haciendo es usar la herramienta de esa materia para que ustedes vean cómo es en el uso de la gestión. profe, la gestión ambiental de las empresas es vinculante. No, por ejemplo, yo en el caso particular de EGESA, de Jujuy, hay un convenio de mantenimiento de las estaciones transformadoras de Trasnoa. Entonces, ¿qué le exijo yo a EGESA? Que me informe una vez al año la cantidad de elementos, o sea, con esta matriz, la cantidad de residuos que ha tratado y los certificados de disposición final. Yo lo controla la Secretaría de Medio Ambiente de Jujuy, ¿sí? Y yo presento esa documentación cuando me audita el ente regulador. O sea que sí hay control. Es vinculante siempre y cuando tenga vínculo con vos en el mantenimiento operativo. Supongamos, si EDET certifica que hace 14.001, todo lo que hace ECO, Dimater, si están alcanzadas, tendría que exigirle la parte documental para la certificación. Si bien son empresas distintas, con figuras distintas, pero al estar unidas en un todo,
por una cuestión de mantenimiento, por una cuestión de todo, ahí sí es vinculante. ¿Y los costos, profe? Los costos de la gestión ambiental, ¿quién se hace cargo? La empresa. ¿Por qué eluden las empresas a la gestión ambiental? Y nosotros no le eludimos, ¿no? Para que ustedes se den una idea. Por ejemplo, los ingenios, Bueno, siempre dejan porque, de lo caro que son filtros y... porque los ingenios no, porque a nosotros nos controla el ente regulador. Y si no cumplimos con las normativas, se nos quita la concesión. ¿Qué tendría que hacer la provincia? Ir y monitorearlo. Y si no cumple, quitarle el ingenio. No sé si me entiende. No sé cuáles serían los resortes legales. No sé si es quitarle así nomás, pero sancionarlo, multarlo y ponerlo contra la pared. Lo que pasa es que no exigen. Tabacal, por ejemplo. Tabacal de Jujuy Rec. Bueno. En Tabacal, la cantidad de gases que tiene Tabacal al ambiente hace que los conductores eléctricos se oxiden y las chapas de zinc de la zona se pudren a los año y medio. ¿Qué tendría que controlar? Si salta. Por ahí, ¿por qué no lo controla? Porque, ¿qué te dice? No, ¿sabes cuál es el problema, hermano? Yo en el ingenio tengo 200 familias, loco. Vos me haces quilombo, la dejo a toda afuera, a nadie ¿sabe qué? Lo dejo sin laburo, no me interesa. Y ustedes han visto que todos los ingenios todos los años lloran que no cierran. Y yo creo que nadie se quedaría en un negocio que no cierre, ¿no? Bueno, entonces, y siempre le lloran al gobierno para que lo ayuden, ¿o no? Y bueno, evidentemente algo hay en la cadena de guita, ahí en el medio que habrá que revisar, que no nos compete por ahora a nosotros. ¿Qué tendría que hacer el ingenio? Tener un equipo de la parte de gestión ambiental, hacer los análisis tecnológicos necesarios para eliminar. Ustedes vayan acá en Tucumán, vos, no sé dónde está en Jujuy ahora. ¿Vos estás en Jujuy? No se te escucha. Está el Ledesma. Está el Ledesma y el Jujuy. ¿Vos sos el Ledesma, Rey? Ahí te estoy escuchando. Pero sos del Ledesma. ¿No? Bien. No digo que está el ingenio Ledesma en Jujuy, está el ingenio Ledesma. No, porque tengo amigos ahí de Ledesma. Sí, claro. Bueno, pero lo que pasa es que contaminan mucho. Acá en Tucumán ustedes salen ahora acá y la cantidad de hollín que hay, de elementos quemados, de material particulado, está tremendo. Aparte, como no llueve, desgraciadamente, todo el material está volátil. Si lloviese, se caería todo y estamos teniendo problemas respiratorios, estamos teniendo problemas. Yo recién mi señora ha puesto cloro a la pileta está negra. Lo he hecho limpiar. La casa está ustedes piensan porque es aceitoso. Cuando ustedes vean la parte de turbina y van a ver las chimeneas para los gases de escape, cuando son las turbinas de ciclo combinado, ahí ponen los ventiladores que son de tiro forzado. Son ventiladores que tiran y escupen hacia afuera. Incluso cuando se diseña una chimenea, se hacen los análisis de los vientos en la zona para que los vientos no vayan y la lleven hacia la ciudad, la ceniza. Todo es ingeniería, ¿no? Como verán, esta materia dice riesgo eléctrico, dice, ¿cómo dice? Seguridad, riesgo eléctrico y medio ambiente, pero como podrán ver, tocamos todo acá. Esta materia se ve ingeniería, es una linda materia, pero bueno, tal vez necesitan otras herramientas para formarse. Esta materia ayuda, les da a ustedes un background para que tengan conocimiento ya específicamente de lo que es la ingeniería. ¿Me entienden? Así que bueno, yo un poco para contarles, esto es mucho más amplio, mucho más amplio. A mí me gustaría, si están todos acá,
si bien no podemos volver por la facultad, capaz que nos ponemos de acuerdo un día y hacemos 2 grupos. Yo los invito a Trasnoa, una estación transformadora, y me gustaría que, no te digo que vamos a Avellaneda, porque Avellaneda es que pasa por Edén, Quilombo. Capaz que lo invito allá a Tucumán Norte y podemos ir a ver los transformadores de potencia que ustedes han cursado el año pasado, máquina, ver lo que son. Sí. Donde están construyendo acá, en la ciudad donde está la vía, esa es la estación transformadora Sarmiento. A esa la están ampliando. Bueno, justamente cuando Ayacucho no se pudo hacer, como hablaba el otro día Raúl, se tuvo que repotenciar. EDET había determinado los puntos ciegos en energía. Entonces, ese punto, bueno, tuvimos que repotenciar. Entonces, desde ahí se está ampliando, donde las centrales térmicas de La Par, se está haciendo se está poniendo más equipos, más transformadores. Se ha puesto un transformador de 60 MVA ahí. Normalmente son de 30, este de 60. Y se está repotenciando para poder dar más energía a la ciudad. Está en obra. Pero yo lo invitaría a la que está allá en la campaña del desierto a 300, pasando a Francisco de Aguirre por la avenida Mitre. ¿Ingeniero? Sí, estamos. Pero bueno, profe. Sí, ¿Cuándo, profe? ¿Cuándo? Y bueno, ya vamos. No hablaron nada sobre el tema de que se hagan cosas presenciales, más allá que tengamos las 2 dosis. Sí, el ingeniero Luis Escala está tratando de aforar el laboratorio para ver si se puede ir a hacer por lo menos las partes prácticas en el laboratorio. ¿Sí? Así que yo creo que ahí también usted tendría que aprovechar cuando yo haga el ensayo. Ya voy a hablar con Damián, porque yo ahora tengo ayudante, entonces voy a hablar con Damián Jiménez, que está en EDET, y voy a ver si le damos la clase de ensayo que a ustedes no se le ha dado el año pasado. Y hacemos el ensayo con los changos ahí, y ensayamos el transformador que hay ahí. Por lo menos para que hagan un ensayo vacío en corto, ¿no? Saquen el rendimiento máximo del transformador, la máxima transferencia de potencia, bueno, algunas cositas que le pueda servir. Claro, porque digo, hay mucha gente que ya tiene las 2 dosis y, bueno, mi familia casi todo lo tenemos ya. Claro, lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? Nadie va a poner la mano para que se vayan todos a meter en el mismo lugar. Lo que sí, porque se llega a pasar algo y uno se muere y se va a un quilombo, no sé si me entienden, nadie va a querer hacer eso. Lo que sí se puede ir, nosotros no somos muchos. ¿Profe? Sí. Eso le iba a preguntar, ¿cuándo podría ser la visita? Y ¿Podríamos bueno, también la posibilidad de poder acceder a la parte continua de la ET? Sí, vamos a entrar a donde está la parte, podemos entrar. Pasa que yo no lo puedo meter al centro de control, porque el centro de control yo lo tengo muy cerrado, porque hay que haber turnos rotativos, no, tengo poca gente, la gente justa. Si llegan a entrar y me enferman uno de los changos, cagamos, ¿me entendés? Entonces sí puedo yo llevarlo a la estación transformadora, donde sí podemos caminar por la playa, podemos ir por la playa, ver los transformadores de potencia, y le voy a explicar qué es el interruptor, qué es un descargador, qué es un transformador de intensidad, qué es un transformador de corriente. Vamos a ver la imagen térmica, vamos a ver la protección de cubo, vamos a ver la placa, vamos a ver un montón de cosas que lo podemos charlar ahí. Y de paso vamos a ver la parte de seguridad y vamos a ver todo, y hacemos todo un laburo. Yo pensaría... ¿Dónde están los relés, los tableros también puede ser, profe? Sí, eso podemos entrar a la parte pero la parte de arriba, pero lo puedes ver. Buenísimo, buenísimo. Sí, lo que sí podríamos ver si para el mes de septiembre, y el tema que nos pongamos de acuerdo, tiene que ser a la mañana. Yo no sé cómo son los tiempos de ustedes. No puede, a la tarde no hay nadie, el problema no se puede entrar, más complicado. Está la policía, más complicado. Tiene que ser desde las 7 de la mañana hasta las 1, más tardar. Tienen que ponerse yo diría que, ¿por qué no van charlando, se ponen de acuerdo qué día podría ser? Y usted me dice, mire, profe, tal día a la mañana podemos, tal día en septiembre vamos y nos encontramos todos. ¿Puede ser un sábado, profe? Sí, puede ser un sábado a la mañana también. A la mañana.